Estamos aquí junto con María Laura Méndez. Vamos a realizar esta entrevista con María Laura para la revista digital de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapias para Graduados, la revista Psicoanálisis Ayer y Hoy, que toma este año 2020 el eje de las violencias. Y le hemos convocado a María Laura, que es licenciada en antropología y doctora en educación, ha sido profesora de la Facultad de Psicología de la UBA y también profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y autora de numerosos publicaciones y libros, entre ellos autora de Procesos de Subjetivación, ensayos entre antropología y educación. Diana, buenos días y ante todo muchas gracias por la invitación. Siempre es interesante conversar, ¿no? Y reflexionar. En los tiempos de aceleración, como los que vivimos, hace tiempo que estamos en una constante aceleración y no se dan los tiempos para hacer alguna reflexión. Y esto produce síntomas, me parece. Es una de las cosas que podríamos pensar. Y pensar es en realidad siempre preguntarse fundamentalmente, ¿no? Por lo menos tomarse un tiempo para la pregunta y bueno, y sobre esa pregunta tratar de ver quiénes contestaron algunas de estas cosas, sin que estas respuestas sean nunca definitivas. Entonces, preguntarse qué es un acontecimiento, y bueno, hay que remitirse a dos perspectivas de acontecimiento. Una sería la de la llamada filosofía clásica, que piensa el acontecimiento como un momento diferente al resto, como si pensáramos el tiempo con puntos privilegiados. Esa es una concepción de acontecimiento. Acontecimiento es algo que produce, digamos, para decirlo de alguna manera, una inflexión en una curva, ¿no? O sea, un cambio de dirección. Sin duda eso es un acontecimiento. Pero también es un acontecimiento, tal como lo piensa la filosofía de la modernidad, o sea, del siglo XVII en adelante, es un acontecimiento todo lo que permanentemente acontece deviniendo. O sea, todo es acontecimiento, porque cada instante es distinto al instante que sigue. Por lo tanto, estamos siempre en proceso de acontecimiento. Tenemos que tener claro que a su vez estas dos formas de acontecimiento conviven. Estamos siempre viviendo el acontecimiento. Eso no quita, insisto, que haya puntos de ruptura de lo que aparece como comillas, y muchas comillas, como normalidad. Por eso sí, la pandemia es un acontecimiento, por muchas razones. La primera es porque ha visibilizado nuestra fragilidad y nuestra pertenencia a la naturaleza. Y por lo tanto, como todo lo que pertenece a la naturaleza, tiene sus momentos y sus grandes eclosiones. Y en este caso lo que deja visible es que la única fuerza que tenemos es una fuerza colectiva, no hay otra manera, ¿no? Porque de alguna u otra manera se ha visibilizado que lo único que puede combatir a este virus son fuerzas colectivas, o sea, formas de organización colectivas. Pero otra cosa que pone en evidencia esta pandemia, y que eso me parece que hoy es lo más importante, es que esta idea de superioridad de nuestra especie sobre las otras queda en evidencia que no es tal. Y por lo tanto, y siguiendo la propuesta de una autora como Donna Haraway, cuando piensa que en realidad las catástrofes que hemos producido en nuestro planeta tienen mucho que ver con la manera como hemos violentado fundamentalmente a las otras especies y entre nosotros también, ¿no? No creo que seamos tan optimistas de pensar, bueno, ahora toda la humanidad va a cambiar, porque esto es una ilusión. Algunos tal vez podremos reflexionar sobre algunos puntos. Yo en esto me parece muy interesante pensar lo que había planteado Guattari, por esto que él llamaba ecosofía, que reunía no solo la ecología ambiental, sino también la ecología mental y la ecología social. Hay que volver a repensar este tema de la ecología, que no pasa solo por el medio ambiente o el ambiente asociado, porque nuestro ambiente asociado es también el ambiente social. Yo opinaría que solo hay pulsión de vida, siguiendo a Spinoza, que el otro no puede ser una pulsión, nada de lo vivo tiende a la muerte, sino al contrario. Lo vivo lo que hace es tratar de potenciar la vida, ¿no? Eso es una característica de lo vivo en general.
Me parece que esta idea de pulsión de muerte, a mí me gusta mucho también una definición de Guattari, ¿no? Cuando dice que la pulsión puede ser de muerte cuando es unidireccional. Y esto es muy importante, o sea, cuando nuestra producción deseante no encuentra más que una sola dirección, esto nos llevaría a la muerte. O sea que ahí otra vez encontramos la posibilidad de la multiplicidad y de la producción de diferentes territorios existenciales para dar justamente cabida a ese flujo deseante, ¿no? Eso a mí me parece fundamental, entender que toda aquella propuesta que sea unidireccional, o sea, que implica la exclusión de todo lo otro, eso lleva siempre a la muerte. En esta pandemia hay un peligro con la manifestación de esta violencia, y me parece que el peligro en realidad mayor de la violencia hoy es la violencia intrafamiliar, porque es la que siempre se encubre frente a la idealización de una forma de vida que es, por supuesto que tiene que ser perfecta, y que sabemos muy bien que no lo es. Eso por un lado. Y por otro lado también pensar que hay ha habido siempre, por lo visto, distintos tipos de violencia, y hay una violencia que es la incorporal, ¿no? Es decir, cuando hablamos de violencia, generalmente la representamos como violencia física, pero la otra violencia, la incorporal, que produce efectos en los cuerpos, es muy terrible. No sé si se puede combatir la violencia, perdona, pero yo soy un poco pesimista, pero no sé porque por lo visto lo único que se ha hecho hasta ahora es hacer un raconto de las formas de violencia. Sí creo que en cuanto, como vos decías, incentivemos los vínculos, como diría Spinoza, los buenos encuentros, eso es la única garantía contra la violencia, ¿no? Y fundamentalmente, visualizando las relaciones de poder. Porque otras de las cosas, ¿no?, que produce violencia, sin duda, es invisibilizar esas relaciones, haciendo como que no existen. Pensar además, no dejar de lado de que en el sistema que vivimos es un sistema violento. Es un sistema que lo que necesita para seguir subsistiendo es la desigualdad. Y la desigualdad produce, y la injusticia, y produce violencia, por supuesto. Entonces, una de las cosas posibles que podemos hacer en espacios micropolíticos es visualizar las relaciones de poder. Las relaciones de poder que permanentemente producen violencia contra quien está sometido y que no tiene a veces otra defensa que la violencia. Esto no justifica la violencia, pero me parece que la condición de sometimiento e inferioridad que tiene en general un régimen de dominación, lo pongo entre comillas porque si vamos a alguna otra perspectiva, todas las formas que han generado esto que serían los aparatos de Estado, sin que esto sea el Estado exactamente, ¿eh? Los aparatos de Estado pueden estar en cualquier institución, incluido en la familia, porque es justamente una forma de ejercicio del poder que tiene que ver con el sometimiento y la deslegitimación del otro. Cuando esto en realidad está como incrementado desde un sistema que vuelvo a poner el acento en esto, el sistema capitalista necesita de la desigualdad, si no, no existe. La desigualdad es lo propio del capitalismo. Pero si no se dice, y la retórica es la de la igualdad, esto produce violencia hasta el mismo enunciado, porque yo estoy hablando de una denegación de la desigualdad, ¿no es cierto? Entonces acá hay una especie de choque, digamos, entre estas dos perspectivas, que de por sí es violenta. ¿Cómo podemos poner esto en tensión con otro concepto que viene desde otro lugar, que es el de resiliencia? Bueno, ante todo también, como cualquier otro concepto, ponerlo en cuestión, porque si no, siempre con los conceptos de la modernidad en adelante, ¿no?, nos ha pasado que los reificamos, o sea que creemos que existen. Y no existen más que como conceptos. Por supuesto que como conceptos, como decíamos antes, como formas incorporales, implican a los cuerpos, aunque sean incorporales. Y es un concepto que nos viene de la física, pero la física contemporánea nos diría que eso es imposible, porque absolutamente nada vuelve a su estado anterior. Cada vez que vuelve a su estado se produce un desgaste.
¿no? Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado con este concepto porque, como siempre, encubre la diferencia. Si nosotros pensamos que cada situación implica una diferencia, aunque no la veamos, bueno, no podemos volver al punto cero. Sí podemos pensar en la gran capacidad de nuestro modo de existencia, que es la creación. Entonces, y la creación colectiva. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es un aprovechamiento de toda circunstancia, que esto sea una oportunidad para la creación. Me parece que esto es lo que tenemos que hacer. La creación es siempre de algo nuevo, no de algo que se repite, sino de algo nuevo. Y esa posibilidad sí que nos caracteriza. Y que esto nos dé la posibilidad de crear otros vínculos con los otros seres no humanos, otros vínculos con la tierra y otros vínculos entre nosotros, no pensando en una repetición de lo que fue, sino en una novedad, realmente.